Bien, una vez más nos encontramos para poder analizar y dejarnos atrapar en este mundo fabuloso de la literatura. Siempre vamos a decir, leer un libro es, es, leer un libro es amoblarte el cerebro. Hoy día vamos un poco a analizar a este grupo de escritores que aparecieron en los años 50. ¿No? Entre los 50 y 60 más o menos se les conoce como la generación del 50. Y en ello definitivamente destaca el gran Enrique Congrains. Y esta obra que marcó y se le llamó El niño y el cuento El niño de junto al cielo. Veamos entonces, ¿qué cosa significó el movimiento de la generación del 50? Es un movimiento en el que la narrativa se vincula sólidamente con el tema del desarrollo urbano y la experiencia de la migración andina hacia Lima. Entonces, estamos hablando cuando Lima, como capital, sufre una primera migración, este fenómeno social llamado migración, de las provincias, de los pueblos, de nuestras serranías o del interior del país, llegan con nuevas ilusiones a Lima. Un incremento drástico de la población a partir de finales de la década del 40, por estar muy relacionada con el cine neorrealista italiano, presenta la realidad de la urbe cambiante, la aparición de personajes marginales y problemáticos. Entre los narradores más representativos resaltan Julio Ramón Ribeiro con Los gallinazos sin plumas, o sea, él también pertenece a este movimiento de la generación del 50. Enrique Congrains con el libro de cuentos Lima, Hora Cero, y ahí es donde sale esta obra, este cuento del niño junto al cielo. Y la novela, sino muchas muertes en 1957, y Luis Loaiza junto a los narradores, surge un grupo de poetas entre los que destacan Alejandro Romualdo, Washington Delgado, Carlos Germán Belli, Francisco Bendezú, Juan Gonzalo Rosé, Pablo Guevara. Estos poetas comenzaron a publicar su obra a partir de fines del 40. Tal es el caso de Romualdo, luego lo haría Rosé, Delgado, Bendezú, Belli y Guevara. Además, este conjunto se vinculó entre sí no solo por las relaciones interpersonales, sino que desde el punto de vista ideológico se relacionaron por el marxismo y el existencialismo. Entonces, aparte de ser escritores, también tenían ellos una militancia política, ¿no? Entonces, ahí como se está explicando. ¿Cuáles fueron las características? Tratan el tema de la ciudad a partir de la migración. Eso es lo que, por ejemplo, se ve reflejado en esta novela o en este cuento que vamos a analizar, del niño junto al cerro, al niño junto al cielo. Innovación de las técnicas literarias, el monólogo interior, estructuración equilibrada de relato, aceleración y montaje de los tiempos narrativos y mayor transparencia expresiva. Otra de las características era que enfocaban los problemas de los migrantes provincianos y de las barriadas. Cuando se da la migración, este fenómeno de los años finales de los años 40, 50, Lima soporta la primera migración, ¿no? Y ahí se forman las famosas barriadas, las más, digamos, muy reconocidas o las primeras, diríamos, por ejemplo, el Cerro San Cosme, que está en el Agustino. Se forma un nuevo lugar que se llama el Agustino, para que después se convierta en distrito posteriormente. O de repente el otro cerro que también fue poblándose fue el Cerro San Cristóbal, ese que está en las arribas de la Plaza de Toros, llamado la Plaza de Hacho. Allí también se formó este grupo o este cerro se formó como una especie de barriada. Utilización de un lenguaje alegórico y de variedades de ellos. Claro, la gente que migra viene con todas sus costumbres, sus formas de hablar y todo. Entonces Lima ya se va convirtiendo en una especie de mestizaje, ¿verdad? Exponen los problemas de la clase media situadas en ese contexto de modernización. Desarrollan las corrientes neoindigenistas, neorrealista y fantástica. Desarrollan el concepto del escritor profesional. Entonces, estas vendrían a ser las características de la generación, de los escritores de la generación del 50. Ahora lo tenemos
Enrique Congrace. Enrique Congrace es el autor de este cuento que vamos a analizar. Biografía. Nació en Lima en el año de 1932. Desde muy joven se nutrió de la lectura de las obras clásicas de los grandes de la literatura universal, hasta que en 1954 nos sorprendió con su primer libro de cuentos, Lima, Hora Cero. Su carrera de escritor lo alternó con la promoción cultural. Congrace está considerado como uno de los escritores más importantes de la generación 50, de las que formó parte otros escritores notables como Julio Ramón Ribeiro, Luis Loaiza, Carlos Zabaleta, Deodoro Vargas Picuña y la olvidada narradora Sara María Larrabiu. Y así como también los poetas Washington Delgado, Francisco Bendezú, Juan Gonzalo Rosé, Pablo Guevara, entre otros, ¿no? Nos sorprenderá con su segunda novela, El narrador de historias, y en el año 2009 publicó su última obra literaria, 999 palabras para el planeta. También hizo una buena selección de cuentos en el libro que publicó en el año de 1964, Antología del Cuento Hispanoamericano. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, el gran Enrique Congrace tuvo mucha literatura, escribió mucho y basta novelas relacionadas a la coyuntura que en ese entonces se analizaba. Y ahí están sus famosas obras. Lima, Hora Cero, son un grupo de cuentos en el año 54. Kikuyo, otro grupo de cuentos. No una, sino muchas muertes, es una novela escrita en el 57. Domingo en jaula de esteras, son cuentos también. El narrador de historias, novela 2008. 999 palabras para el planeta, una novela de 2009. A Enrique Congrace, chicos, no, mis queridos oyentes, no se les llama, no se le puede considerar como cuentista, porque él no solamente escribió cuentos, él escribió también novelas. De ahí es que viene a llamárselo como un narrador. Mientras que, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, ¿no?, y Abraham Valdelomar sí son verdaderos cuentistas porque su literatura se basó en cuentos. Entonces, no confundir con ello, siempre la diferenciación. Esta es su obra del niño junto al cielo. Veamos a continuación en este pequeño argumento. Un día el niño Esteban, el Cerro El Agustino de Lima, procedente de Tarma, al día baja del cerro para conocer la ciudad de Lima y se encuentra junto a la pista 10 soles. Un billete de color anaranjado. Esteban lo recoge, lo acaricia suavemente con suma emoción y luego lo mete en su bolsillo. El niño sigue su camino y se encuentra con el pícaro Pedro, que tiene 10 años y que vive en la calle. Esteban y Pedro se hacen amigos. Esteban le cuenta a Pedro que se ha encontrado un billete de 10 soles. Pedro, al ver el dinero, siente un deseo grande de apropiarse lo que Esteban guarda en el bolsillo con mucho recelo. Pedro convence a Esteban para emprender un gran negocio, rentable, comprar y vender revistas. Ambos muchachos viajan en tranvía al centro de Lima y compran las revistas. Van a la Plaza San Martín y se ponen a vender las revistas. Cuando ya casi todas las revistas se habían vendido y la plata estaba en poder del pícaro Pedro, le dice que todavía no ha almorzado y le encarga a Esteban que vaya a comprar un pan o un bizcocho. El niño Esteban inocentemente obedece y se va a comprar, y al regresar no encuentra ni a Pedro ni a las revistas que faltaban vender. Espera un buen tiempo y Pedro no regresa. Esteban vuelve a su casa de junto al cielo, muy desengañado de su amigo Pedro. Esto vendría a ser el argumento, el escenario donde se realizan los hechos de este gran cuento. ¿Dónde ocurre esta historia? Las acciones o hechos que realizan los personajes se desarrollan en la ciudad de Lima, como Esteban lo llamaba, la bestia del millón de cabezas, centrándose como escenario principal la Plaza San Martín. ¿En qué época tiene lugar esta historia? En la época contemporánea, sobre todo en la década de los 50, donde muchos provincianos fueron engañados, estafados y desprovistos, según demostrado en el programa narrativo, por los capitalinos ofreciendo grandes negocios que en realidad fueron artimañas para despojar de lo poco que poseían los demás. Los personajes
de esta historia vienen a ser Pedro, Esteban, la mamá de Esteban, el tío de Esteban, los muchachos que juegan a las bolitas en la vereda. ¿Cuál es el personaje principal? Esteban. Es un niño provinciano que llega de la Sierra Tarma para conocer Lima con tan solo 10 años. Un niño bueno que su suerte se convierte en tristeza. Es inocente y demasiado confiado que es engañado por Pedro. Pedro es un niño palomilla que tiene malas costumbres, sin suerte y demasiado ambicioso, que vive en la calle y que no tiene ni padre ni madre. Es limeño y le engaña vilmente a Esteban. Era alto y de ojos inquietos. El problema. ¿Tenían algunos problemas los personajes de la historia, personas o animales? Sí tenían algunos problemas, de los cuales son la avaricia de Pedro, la inocencia de Esteban, la sociedad frente a las personas de bajos recursos y humildes. ¿Cuál era el problema central dentro de la historia? El tema central o principal del cuento es el engaño de un muchacho pícaro llamado Pedro, a un niño humilde y provinciano recién llegado a la capital, que se llamaba Esteban. Y allí tenemos la acción, cómo se desarrolla en esta trama, ¿no? Y la resolución, finalmente, cómo podemos nosotros señalar ello. Los personajes principales de esta historia resolvieron sus problemas de manera no muy agradable, ya que Pedro le tendió una trampa a quien decía ser su amigo, su mejor amigo, quien es Esteban, engañándole al decirle que compren revistas y que la revendan para obtener mayor dinero. Al suceder esto, la avaricia de Pedro hace que quiera quedarse con todo el dinero, enviando con engaños a Esteban a comprar algo para comer y así poder huir con todo el dinero. El tema fundamentalmente es la inocencia de los provincianos, ¿no? ¿Y qué se puede extraer de esta historia? La humildad, la sinceridad y la sencillez del niño Esteban, la avaricia y frialdad y maldad de las personas con la gente humilde, representado en ¿quién? En Pedro. El coraje, ¿no? No le temía nada, el caso de Pedro. El gran corazón que tenía Esteban, la madurez con la cual actuaba Esteban, era sorprendente, más aún teniendo tan solo 10 años. Bien, entonces, de esta manera concluimos esta breve exposición de lo que fue la generación del 50 de Enrique Congrains, uno de sus representantes, el cuentista o novelista, diríamos, Enrique Congrains, con su obra del niño junto al cielo. Es hasta aquí entonces que llegamos y quiero que usted haya sido de su agrado.